no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Me llamo Lungelo Halalaisani Sikakane y mi nombre de bautizo es Gabriel. Pues vengo de Sudáfrica, tengo 18 años y pues mi diócesis se llama Eshowe, es una diócesis muy pequeña y la metropolitana es Durban. Y bueno, aquí estoy en España para estudiar, para formarme como sacerdote en el futuro, Dios mediante. Y pues yo siempre me marcó la vida que vivía los sacerdotes de mi diócesis, los misioneros que aún están ahí entregándose en sus vidas, sus ejemplos de servicio, no solamente a la iglesia, pero a la comunidad también, que siempre nosotros como pueblo zulú tenemos esta experiencia de su servicio y sus frutos frutos de su trabajo, pues nos marcan mucho y por eso tenemos este ejemplo que de allí han surgido muchas vocaciones siendo jóvenes. Por ejemplo, yo estaba en un internado dirigido por las monjas benedictinas y un sacerdote que marcó mi vida se llamaba el padre Ruprecht Wolf, que ha sido, o más bien estaba de canciller en mi diócesis, pues falleció, pero su ejemplo de servicio, su ejemplo de buen humor, también disfrutar en el Señor y ayudar a la gente a ver que la verdadera alegría se halla en el Señor. Y siempre me marcó su manera de entregarse por los demás, la manera en que hacía sus cosas, su trabajo y ayudó mucho, ayudaba a la iglesia a crecer. Entendía mucho a la gente, sus problemas, sus sufrimientos, los desafíos de la sociedad en que él vivía. Pero siempre me marcó también cómo cuidó, o más bien cuidaba las cosas de Dios, la liturgia. Y siempre puntual, siempre bien vestido, de manera que se veía que todo lo que hacía era un ofrecimiento al Señor. Y procuraba siempre a que tanto su vida práctica como su vida religiosa pues sean no unas esferas distintas, sino que sea una plegaria al Señor. Y eso lo transmitía a nosotros como chavales, como comunidad. Y pues sí, y aunque tenía un carácter fuerte y se enfadaba cuando la cosa no va bien en cuanto a las cosas de Dios y tal, que bueno, como sabemos que cuando uno está joven, pues pasa que no tiene este entendimiento de lo que es lo religioso, lo que es trascendental. Pero sí, la comunidad lo apreciaba mucho porque veía en él un hombre entregado, enamorado. Yo soy un converso. Mi familia no iba a la iglesia pero como
como ustedes saben, en Sudáfrica hemos tenido unos tiempos un poco más duros y no teníamos acceso a lo que hace falta en la comunidad, los servicios básicos, la educación adecuada. Pues mis padres tenían este deseo de que seamos formados nosotros de manera tanto intelectual como yo diría humanamente. Entonces, pues gracias a una escuela que se llama Little Flower, en castellano yo diría que es la pequeña flor, ¿verdad? Y ahí por la primera vez encontré la iglesia, pues, pero como algo como no me marcó en este tiempo porque yo estaba muy joven y no teniendo la formación adecuada, ni siquiera sabía lo que es realmente llevar una vida cristiana. Solamente mis padres pues me han puesto en esta escuela para formarme, para tener una educación. Pero luego además el Señor quería más. Así cuando yo quité esta escuela, sentía una pérdida de algo que tenía antes, pero que no me di cuenta de que esto lo que yo he vivido o lo que vivía en el internado, y también es una cosa que se debe vivir y se debe transmitir y se sigue. Pero entonces quité este internado, me fui a otra escuela y allí pues no encontré este elemento, este alimento espiritual que solía tener en el internado. Entonces ahí pregunté, ¿pero qué es lo que me falta? Y pues vi a otro que entregó su vida y pues yo me dije, pues quizás hay que volver ahí donde estaba yo como joven en la iglesia que yo conocía y ver si es lo que Dios quiere, porque estaba buscando también. Y cuando volví, pues lo encontré y así sucesivamente pues me entregué a la iglesia, pues primero estudiando por mi propia cuenta lo que es la iglesia, la Santa Iglesia, y luego pues pregunté a la hermana que nos cuidaba, se llama hermana Martina, y pues ella me explicó y vio que pues hay esta inquietud. Hasta que un día yo pregunté, ¿puedo bautizarme? ¿Puedo ser parte de la iglesia? Y de ahí pues surgió, tuve la catequesis y me formaron las hermanas junto con el sacerdote, ese sacerdote de que yo estaba hablando era también el jefe o más bien el capellán de esta escuela. Y con esto pues surgió mi vocación. Yo quiero más, quiero entregarme más como Él. Quiero entregarme totalmente al Señor. Y así sucedió. Y pues con otro compañero que ya es sacerdote ahora en la diócesis, es de canciller ahí, pues él estaba más adelante, se incorporó a la iglesia, pues se bautizó y todo eso. Pues fue una cosa como así. Es que uno cuando debe explicar cosas así no es fácil porque, claro, la obra no es nuestra, es la obra del Señor, que bueno, pues así fue. Mi crecimiento espiritual es a mí, o sea, propiamente es la Eucaristía. Sin la Eucaristía, pues ya eso no tiene sentido para mí, porque las fuerzas que saco de la Eucaristía
como centro de mi vida. Siempre me doy cuenta de que cuando estoy en la misa, y aunque estoy cansado, aunque estoy con muchos problemas, muchas tribulaciones, pero me cambia. Y me aumenta la gracia santificante para que poco a poco lo que se debe cambiar en mi vida cambia poco a poco, y lo que debo hacer más y esforzarme más, pues el Señor me da las fuerzas necesarias. Así también eso va junto con las visitas al Santísimo, una media hora o una hora si se puede, y eso me ayuda mucho a estar con Él y pues Él también conmigo, y es un diálogo continuo que para mí el culmen realmente es la Eucaristía. Pero posteriormente yo me di cuenta también que en este camino sin la Virgen, sobre todo por los seminaristas, claro que por todo el mundo, claro, pero por los que quieren entregarse de manera así como en el sacerdocio, como la vida religiosa, pues ella es maestra. Ella es maestra que nos ayuda, y a mí eso me marca. Nunca separo de ella. De hecho, cuando tuvimos problemas de llegar aquí en España a causa del COVID y estas cosas, pues yo me fui al santuario allí en mi diócesis, que se llama Ngome, y allí me fui y recé delante de ella, y yo la he dicho: Madre, pues yo estoy aquí y toma la causa que te encomiendo. Y de ahí salió, y aquí estoy en España formándome por ser sacerdote. Llegar aquí, como antes he dicho, fue un poco difícil a causa del COVID y el movimiento un poco restringido en mi país. Pero luego, cuando vine aquí, aquí en España, pues vi una cultura distinta. Vi también que dentro de lo que se puede ver, o se dice más bien, de la sociedad, del mundo occidental, que quizás el cristianismo ya no tiene tanta fuerza, pero en España vi que España es la tierra de la Virgen. Y vi que aún hay esperanza, porque tanto los jóvenes como los mayores, se ve, los que viven la fe, la viven de manera auténtica. Que quizás es una lección para mí, que sí que vengo de un país que, bueno, se confiesa cristiano, pero a mi parecer nos falta un camino también a profundizar más en las realidades de la fe católica y, bueno, la fe cristiana. Y pues eso lo aprecio mucho. Y bueno, cuando hablamos de la experiencia de Bidasoa, el lema se dice, ahí es: somos familia. Y me sorprendió, o sea, fue una cosa maravillosa más bien, porque verdaderamente todo el mundo se empeña a que vivamos una vida en familia. Y nos entendemos, procuramos ser hermanos, y hacer que todo el mundo se sienta como está a casa. Y eso se nota mucho, la manera de ser, servir a los demás, entregar
entregar su tiempo, sus dones para la comunidad. Ahí esto se vive muy de manera, yo diría, de manera visible, tangible en Bidasoa. Y luego también la formación que se basa en los pilares, formación intelectual, formación humana, formación espiritual, que se ve que los sacerdotes, los formadores, ahí se empeñan a que esto se realiza de manera que luego cuando salgamos, o más bien luego cuando salimos de Bidasoa, pues seamos sacerdotes formados, bien formados, pero además y sobre todo santos. Y eso es lo que se empeña el seminario de Bidasoa, todo el equipo de la formación, y luego también sus hermanos mayores y sus compañeros. O sea, entramos en esto y nos damos cuenta de que eso nos trasciende. Así que nos formamos unos a otros, y los sacerdotes, los formadores nos forman también. Y claro, es obra de Dios que al final uno se da cuenta de que yo cuando salgo aquí, cuando yo voy a volver a mi país o a ser sacerdote con lo que, en el lugar donde Dios quiera, pues realmente me han formado y me han formado a ser un sacerdote santo, que es lo que necesita la Iglesia. A mí, como vengo de un país que tiene un horario distinto al horario de aquí en España, por ejemplo, el día empieza más temprano, y luego también el sol se acuesta sobre las 8:30 ya está, o 9 y máximo 9:30, depende de la estación y el tiempo, pero eso fue un poco más duro en cuanto... Sí, fue un poco de desafío tener este horario, levantarse no tan temprano, pero claro, el día un poco más largo, y eso sí que me costó al principio, pero con el tiempo ya uno se acostumbra y bueno, coge el ritmo y ya. Y de hecho, quizá cuando vuelvo en Sudáfrica otra vez me resultaría un poco difícil acostumbrarme otra vez al horario de Sudáfrica. Y luego, solamente eso, yo diría, en cuanto al horario, que fue un poco un desafío, pero ya no, gracias a Dios. Yo tiendo a entender más los idiomas. O sea, yo tengo más, gracias a Dios, que yo tengo más facilidad a aprender los idiomas porque me gustan. Así que fue un poco difícil al principio porque los españoles hablan un poco más rápido. Entonces fue un desafío, y llegué un poco tarde también por los problemas del COVID de mi país. Pero ya con el tiempo, ya con el apoyo de mis hermanos, los mayores, tanto los mayores como los compañeros, pues la vida sí se hacía un poco más fácil, más manejable en cuanto a esto. Cuando yo vuelvo en Sudáfrica, pues yo me empeño a realizarlos. Uno de esos es formar a la gente bien. Formar a la gente no solamente en la catequesis, pero la vida cristiana vivida auténticamente, y lo que significa los sacramentos de la Iglesia, que son apoyos y ayudas que hacen que la vida cristiana sea vivida de manera auténtica y no superficial. Y eso es lo que quería
y lo que yo quiero que luego cuando vuelva a Sudáfrica, pues formar a la gente más, acercar a la gente a la iglesia más en cuanto a lo que no saben, porque a menudo no saben lo que es lo que se presenta en la iglesia. A veces pues no tienen más formación acerca de estas cosas. También ahí se ve que si se empeña a explicar a la gente lo que significa, lo que hay detrás, entonces esto tiene sus méritos, porque ahí se quita lo superficial y se lleva una vida auténtica, una vida cristiana auténtica. Y eso es lo que quiero yo cuando vuelvo a Sudáfrica. Veo que, por ejemplo, los sacramentos, la confesión, el sacramento de la reconciliación, por ejemplo, es uno de ellos que a mí me gustaría que pues se habla más de ello y también que la gente vea lo importante que es en la vida católica, la vida cristiana, y como camino para no pactar con el mal, siendo débiles como somos, pero romper el pacto con el mal más bien, es lo que nos hace cristianos. No nos quita nuestras debilidades, nuestros fallos, pero sí que rompe los pactos con el maligno, rompe el poder del maligno y nos hace más bien, nos hace otra vez en el camino del Señor andar con coraje, con certeza de su amor, de su misericordia. Y esas cosas que sí que me gustaría formar. Y tanto también a mí, también que me formo más. Y gracias a Vidasoa, gracias a la Fundación CARF y todos los que rezan por nosotros, nuestras diócesis y todos los apoyos, es una cosa que veo que es posible.